¿Qué tal, chicos de décimo? Vamos a continuar con las clases esta semana. Esta semana vamos a empezar a estudiar la lección número 2 de funciones trigonométricas de cualquier ángulo. La clase uno se refiere a la parte de ángulos de sentido amplio. Veamos entonces a qué nos lleva la clase de hoy. Primero que nada, en su libro aparece la definición de lo que es un ángulo. Entonces, leamos la definición del libro. Dice: sea el rayo OX y el rayo OP dos rayos con el mismo origen O. El rayo X está fijo y se llama lado inicial, mientras que el rayo OP gira alrededor del punto O y se llama lado terminal. Ustedes recuerdan desde la escuela que han venido viendo en matemáticas la parte de ángulos. Yo siempre en un ángulo tengo un lado fijo, en este caso un rayo, al cual ya estamos llamando en esta definición OX. Ese lado inicial no se mueve, pero tengo otro rayo, que es el rayo OP en este caso, que se mueve en dirección a favor o en contra de las manecillas del reloj. Evidentemente los dos rayos tienen un extremo común que se llama vértice, que en este ejemplo, en esta definición del libro, aparece como el origen O. Bien, por otro lado dice que se define la dirección positiva, como estaba diciendo, en sentido antihorario, es decir, que yo voy a asumir un ángulo como positivo cuando el movimiento del lado terminal sea en contra de las manecillas del reloj. Y voy a asumir un ángulo en negativo cuando el movimiento del lado terminal sea a favor de las manecillas del reloj. Sigue diciendo la definición: de esta manera, a cualquier ángulo a grados, siendo A un número real, corresponde un único lado terminal del rayo OP. Entonces veamos acá con un ejemplo que yo tengo por aquí, a qué es que nosotros denominamos como un ángulo positivo. Primero que nada, vean que mi lado inicial, mi lado fijo, el que no se mueve, el lado inicial, es el rayo OX, que es el que tenemos aquí. Tenemos un punto, un vértice que es común para ambos rayos, y el lado terminal es el rayo OP. Evidentemente, si el movimiento es, como lo tengo en esta flechita, en contra de las manecillas del reloj, evidentemente ese ángulo va a ser positivo. Y a su libro me lo aclara. El término antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, quiere decir que el sentido es contra el giro de las manecillas del reloj, que es lo que yo ya había mencionado. Por otro lado, si el ángulo fuese negativo, vean que yo tengo aquí el rayo inicial, que es el rayo fijo, el que no se mueve, o X. Tengo el lado terminal, en este caso el rayo OP, y vean el movimiento de giro. El movimiento de giro va a favor de las manecillas del reloj, por tanto ese ángulo es negativo. Ahora bien, los ángulos yo los puedo ubicar, jóvenes, en un plano cartesiano. Y yo puedo determinar en ese plano cartesiano, de acuerdo a los movimientos del ángulo, cuando un ángulo es positivo por cuadrante o cuando un ángulo es negativo por cuadrante. Veamos entonces cómo efectuar esa situación. Tenemos el plano cartesiano. Y aquí tenemos 0 grados y evidentemente todo el movimiento, todo el giro completo, el ángulo completo, ¿verdad? Se llama ángulo completo, sería el de 360 grados. 0 grados es el ángulo que coincide precisamente con el eje X, este ángulo de acá. Tanto el lado inicial como el lado terminal coinciden con este eje X, por tanto sería 0 grados. Sin embargo, si hace un giro, como a continuación muestro, ese giro hasta ese punto llegaríamos a un ángulo positivo de 90 grados. Y vean que es positivo porque va en contra del giro de las manecillas del reloj. Este otro giro, llegamos hasta el eje X negativo, por tanto todo este giro es de 180 grados positivo. Si yo llegase hasta este eje Y, ahora entonces ese giro es tal como lo mostramos y llegamos entonces a un ángulo de 270 grados. Por último, evidentemente el ángulo completo se le conoce que es el ángulo que mide 360 grados. Todos estos ángulos que acabo de mostrar son ángulos positivos que los giros van en contra de las manecillas del reloj. Otra situación importante de determinar aquí es que yo puedo ubicar los ángulos en los diferentes cuadrantes. Entonces un ángulo de 0 a 90 estaría en el primer cuadrante, un ángulo de 90 a 180 estaríamos en el segundo cuadrante, un ángulo de 180 a 270 estaríamos en el tercer cuadrante y de 270 a 360 grados estaríamos en el cuarto cuadrante.
Muy bien, lo que hemos analizado acá entonces son ángulos positivos. Veamos qué pasa con los ángulos negativos. Tengo yo el mismo eje coordenado, en este caso XY. Y vean que tengo 0 grados y ahora tengo menos 360 grados porque ahora los giros van a favor de las manecillas de reloj y evidentemente un giro completo aquí a favor de las manecillas de reloj, como lo vamos a ver, sería de menos 360 grados. Veamos entonces, el primer giro, que es a favor de las manecillas del reloj, llegamos hasta el eje Y. En este caso tendríamos menos 90 grados. Este otro giro me permite a mí tener un ángulo de menos 180 grados. Vean que el movimiento es a favor de las manecillas del reloj. Este otro giro tendríamos entonces un ángulo de menos 270 grados. Y por último, el ángulo completo, pero en sentido a favor de las manecillas del reloj, sería de menos 360 grados. Igual, yo tendría ángulos de 0 a menos 90 grados en este cuarto cuadrante, analizándolo como lo hemos aprendido primero, segundo, tercero y cuarto. De menos 90 a menos 180 en el tercer cuadrante, de menos 180 a menos 270 tendríamos en el segundo cuadrante y de menos 270 hasta menos 360 grados los tendríamos en el primer cuadrante. No confundir entonces los cuadrantes cuando es en la parte positiva y cuando es en la parte negativa. Para que se entienda mejor entonces, nuestro primer cuadrante, por decirlo de alguna forma, sería este de aquí, nuestro segundo cuadrante, esta parte de aquí, nuestro tercer y cuarto cuadrante, pero aclaro, hago la aclaración, cuando el ángulo es negativo. Cuando el ángulo es positivo es como lo acabo de explicar hace un momento. Muy bien, esto es muy importante por lo que vamos a ver posteriormente. Entonces me aparece en el libro el ejemplo 2.1 y me piden a mí que yo grafique o que yo dibuje ángulos. En este caso vean que estos dos ángulos que yo tengo acá son positivos. Uno es 300 grados y el otro es 1020 grados. Veamos el procedimiento para ambos casos. Si se diera el caso para 300 grados, vean que el ángulo que yo tengo ahí es un ángulo que es menor que 360 grados y evidentemente sabemos, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, ese ángulo quedaría ubicado en el cuarto cuadrante. Pero recordemos entonces cómo dibujar un ángulo positivo en este caso. En este caso lo que tenemos es la regla y vamos a ubicar sobre la regla el rayo inicial, es decir, el rayo que no se mueve, sobre esta regla. ¿No? Vamos a hacer un dibujo de un rayo. Hacemos el rayo, tal como lo tenemos ahí, sobre la regla, retiramos la regla, colocamos el transportador de tal manera que este punto de aquí coincida con el inicio del rayo que acabamos de dibujar y que el rayo coincida con la parte del cero del transportador. Vean que el cero lo tengo acá. Como ustedes pueden darse cuenta, yo tengo una numeración interna en el transportador y este es un transportador de 360 grados que yo aconsejo para términos de clase como herramienta que usted lo pueda tener, al igual que su regla. Después de esto, nosotros sabemos que debemos de marcar 300 grados. Ya sabemos que si yo hago un eje coordenado por acá imaginario, 300 grados estaría en el cuarto cuadrante. Es decir, yo marco, vean que aquí yo tengo 300 grados. Yo marco un puntito aquí en el papel con mi lápiz. Retiro el transportador, pero para fines ahorita de clase, no lo voy a retirar para que vean la posición. Coloco la regla desde el origen, donde está el vértice, y voy a trazar ahora el otro rayo que sería el lado terminal. ¿Ok? Recordando que los 300 grados los tendríamos en esta forma, ¿no? Bien, entonces tiro el otro rayo, el lado terminal, y vean que ya dibujado ese ángulo me quedaría de esta forma. Evidentemente, ojo, los 300 grados no estarían aquí, ¿cierto? Los 300 grados es todo lo que acabo de dibujar en la parte exterior. Entonces me quedaría de esta forma, 300 grados graficados. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa ahora cuando yo tengo ángulos que son mayores de 360 grados. Entonces aquí tenemos que recordar un poquito lo que es el algoritmo de la división. Evidentemente cuando los ángulos son mayores a 360 grados, para saber cuántas vueltas o cuántos giros yo debo de hacer para la construcción de ese ángulo, lo que vamos a hacer es dividir ese ángulo entre los 360 grados que tiene un giro completo. Veamos entonces. Vamos ahorita con el inciso B. En el inciso B, entonces, cuando el ángulo es mayor que 360 grados, vean cómo se procede. Vamos a dividir los 1020 grados entre 360 grados que tiene un giro completo, es decir, un ángulo completo. Queremos saber entonces cuántas veces cabe 1020
en 360 grados. Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, el valor que tendríamos en el cociente sería entonces 2. 320 por 2 es 720. Hacemos la diferencia y eso nos queda entonces una diferencia de 300. Quiere decir entonces que 1020 grados es igual a decir 320 grados. Miren, vamos a utilizar el algoritmo. Utilizamos el divisor 320 por 2 giros de 320 grados que vamos a necesitar, más 300 grados más para poder completar los 1020 grados. Siempre que ustedes observen un ángulo mayor de 360 grados, perdón, entonces lo que usted tiene que hacer es aplicar entonces el algoritmo de la división para saber cuántas vueltas usted tiene que hacer y sumarle a eso el residuo, es decir, cuántos grados más usted ocuparía para poder completar, en este caso, los 1020 grados. Veamos entonces, lo primero que hacemos, ya sabemos que debemos de dibujar el lado inicial, es decir, el rayo que no se mueve, el lado inicial, y posteriormente a eso vamos a ir contabilizando los giros que debemos de hacer. Evidentemente yo aquí me está diciendo a mí que yo debo de hacer 2 giros para poder llegar a 720 grados. Un giro, 2 giros, hasta esa parte llevo graficado la parte de 720 grados. Sin embargo, lo que yo voy a graficar son 1020 grados. Vean que yo debo de sumarle a lo que ya tengo aquí graficado 720 grados, le debo de sumar 300 grados. Y nosotros en el primer ejemplo, el inciso A, determinamos que 300 grados se encuentra en el cuarto cuadrante. Pero para ello vamos a ubicar el transportador. Ubicando el transportador, nos damos cuenta que debemos de colocar el inicio del transportador, es decir, este punto debe coincidir con el vértice del rayo ya dibujado, es decir, del lado inicial. Y debemos de tener el cuidado de que ese rayo coincida con la rayita que coincide con el valor 0 de nuestro transportador. Posteriormente, ubicamos 300 grados en nuestro transportador y lo tenemos en este punto, ¿no? Marcamos con el lápiz y una vez marcando un punto donde se encuentra 300 grados, retiramos el transportador, colocamos nuestra regla y hacemos el trazo, en este caso, de nuestro lado nuestro lado terminal, ¿no? el rayo que se mueve. Evidentemente, yo debo de trazar otra forma que me indique a mí que yo tengo ahí 300 grados más. Vean que esto que tengo aquí, yo grafiqué 300 grados más. Por tanto, en total, yo tengo ahí 1020 grados, que es lo que me pedía el problema a resolver. Ahora, quiero aclarar un detalle con estas formas de marcar los ángulos. Y es que en su libro aparece de forma continua, ¿cierto? Hace una curvatura ahí continua. Sin embargo, yo por fines de manejar el programa de PowerPoint, pues no encontré otra forma de podérselos explicar, sino que encontré esta forma. Pero usted lo puede hacer de forma continua. Es decir, aquí usted tiene 360 grados, otro giro, 720 y otro giro más hasta llegar a los 300 grados que usted necesita, ¿no? No es necesario que usted lo haga como lo estoy haciendo yo en esta presentación de video, sino que lo puede hacer tal como usted lo puede ir reflejando en su libro. Por fines de didácticos, aquí en mi presentación lo estoy haciendo de esta forma, pero la forma correcta es como aparece en su libro. Que valga la aclaración con esa parte. Bien, vamos entonces ahora a hacer el ejemplo 2.2. Y resulta ser, como ustedes pueden ver, yo puedo encontrar ángulos que se llaman ángulos coterminales, es decir, ángulos múltiplos de un ángulo dado, ¿no? Pero para ello, para encontrar esos ángulos coterminales, evidentemente debo de emplear esto que está aquí, donde yo digo el ángulo que me están dando más 360 grados por un número entero, de acuerdo a los giros que yo quiero ir encontrando para ese nuevo ángulo coterminal que se llama, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el ángulo graficado de 50 grados, ¿ok? Yo quiero encontrar su coterminal, es decir, que voy a encontrar un ángulo que voy a llegar a este mismo cuadrante donde se encuentra ubicado. Si ustedes analizan 50 grados, estaríamos hablando del primer cuadrante. Para poder encontrar su coterminal, entonces yo voy a emplear esta formulita que tengo acá, donde θ es el ángulo que ya tengo graficado, más 360 grados multiplicados por cualquier número entero. Evidentemente, si yo quiero encontrar el primer ángulo coterminal, pues multiplicaría por 1 para encontrar el primer ángulo coterminal a 50 grados. Es decir,
50 más 360 grados por 1. No coloqué aquí por 1 por el hecho de que 360 grados por 1 es 360 grados tal como aparece en su libro. Quiere decir entonces que el ángulo coterminal que yo voy a encontrar aquí sería que a este ángulo que yo tenía aquí le sumo 360 grados más los 50 grados que ya tenía, pues ese ángulo coterminal serían 410 grados, ¿cierto? 50 grados más 360 serían igual a 410 grados. Es decir, que un ángulo coterminal a 50 grados serían 410 grados. Evidentemente los ángulos coterminales quedan ubicados en el mismo cuadrante donde ya estaban graficados inicialmente, ¿no? No movemos ese ángulo de ahí. Lo que acabamos de hacer es simplemente un giro de 360 y encontramos el coterminal a 50 grados. Si yo quiero encontrar otro ángulo coterminal, entonces ahora ya no lo multiplico por 1, sino que lo multiplicaría por 2. Veamos aquí, yo tendría un giro, tengo hasta acá 360 grados, otro giro más, 720, pero debo de sumarle para encontrar su coterminal estos 50 grados iniciales que yo tenía del ángulo inicial del primer cuadrante. Entonces le sumo 50 grados más y yo llegaría entonces a encontrar su coterminal de 770 grados en esta ocasión. Es decir, que el coterminal de 50 grados en positivo, fíjense lo que estoy diciendo, en positivo porque voy en contra de las manecillas del reloj, el primero nos dio 410 grados, otro ángulo coterminal a 50, pues nos dio 770 grados, pero también yo puedo encontrar ángulos coterminales negativos con respecto al ángulo inicial. Veamos un ejemplo. Lo que teníamos entonces ahora es el mismo ángulo de 50 grados, pero ahora voy a favor de las manecillas del reloj. Como es un ángulo negativo, fíjense bien, 360 por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque me está diciendo a mí que la multiplicación de estos 360 grados es un número entero. Y ustedes ya saben que números enteros son la parte positiva y la parte negativa. Por tal motivo, entonces, si yo quiero encontrar el ángulo coterminal negativo de 50 grados, pues multiplicamos 360 grados por menos 1. Entonces, 360 grados por menos 1 es menos 360 grados, ¿cierto? Menos 360 más 50 grados me va a quedar negativo 310 grados. Evidentemente, si ustedes recuerdan la diapositiva donde teníamos los ángulos negativos en los cuadrantes, menos 310 grados nos quedaba en el primer cuadrante de la parte positiva, ¿cierto? Por tanto, vean, ese ángulo me queda de esa forma y yo tendría ahí graficado entonces el ángulo negativo coterminal a 50, el primero que encontramos sería de menos 310 grados. Si yo quisiera encontrar un segundo ángulo negativo coterminal al de 50, entonces multiplicaríamos por menos 2. Evidentemente, 360 por menos 2 nos daría menos 720. Y 720 negativo, y usted le suma 50 grados positivo, eso nos va a dar entonces un total de 670 grados negativo. Entonces, su segundo ángulo coterminal, esto tendríamos 360, otro giro más, pero vean hasta dónde llega, porque llegamos entonces hasta menos 670 grados. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos entendido entonces los giros cuando era en contra de las manecillas del reloj y a favor de las manecillas del reloj. Y hemos visto entonces la parte de cómo encontrar los ángulos coterminales. Ahora bien, lo siguiente que vamos a ver en la presentación es que estos mismos ángulos coterminales yo los puedo ubicar también en el plano cartesiano. Si el ángulo coterminal lo ubico en un plano cartesiano, entonces se va a llamar un ángulo en posición estándar o normal. Veamos cómo aparece en su libro. El ejemplo 2.3 me dice, teta, es decir, este ángulo, es un ángulo del segundo cuadrante. Entonces veamos cómo es que se colocan los ángulos en posición estándar o normal. Evidentemente, el lado inicial, es decir, el lado del ángulo que no se mueve, siempre se va a encontrar en el eje X positivo. Y voy a repetir esta parte. Repito. El lado inicial del ángulo, siempre cuando yo coloco un ángulo en posición estándar o normal en un plano cartesiano, siempre se va a encontrar en su parte del eje X positivo. Y su lado terminal es el que va a rotar en cualquiera de los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Como tú ves, este ángulo de aquí, yo lo estoy marcando en el segundo cuadrante, ¿no? Que es lo que me dice a mí el ejercicio. Evidentemente, este lado terminal puede ir rotando en los 4 cuadrantes. Veamos entonces un ejemplo. Encuentre el cuadrante que pertenece a los siguientes ángulos. En esta presentación voy a hacer nada más el inciso A de su libro, que es el ángulo de 1500 grados.
Para nosotros determinar en qué cuadrante nos queda el ángulo de 1500 grados, primero que nada vamos a hacer entonces nuevamente el algoritmo de la división, porque evidentemente el ángulo que tenemos aquí es mayor de 360 grados. Hacemos entonces, queremos saber cuántas veces cabe 360 grados en 1500. Entonces, veamos que cabe 4 veces. Hacemos la multiplicación, 360 por 4 nos queda 1440, hacemos su resta y nos queda un ángulo de 60. Evidentemente, como el ángulo es positivo y nos dio como residuo 60, ojo acá, me ubico en el residuo y yo sé que 60 grados se encuentra en el primer cuadrante. Por tanto, yo puedo concluir solo viendo lo que me acaba de dar en el residuo, que ese ángulo se va a encontrar en el primer cuadrante. Colocando el algoritmo de la división, tendríamos lo siguiente: 360 grados por 4 más 60. Es decir que yo al lado inicial lo debo de girar 4 veces, ¿ok? 4 veces. Y a eso le voy a sumar después 60 grados. Es decir que ese ángulo me va a quedar graficado en el primer cuadrante. Veamos cómo. Tengo el plano entonces. Tengo el lado inicial, miren que lo coloco sobre el eje X positivo. Giro 4 veces. Tengo 360, 720 y voy 3, 4, porque es lo que me dice a mí que yo debo de girar. ¿Ok? Ahora, a eso yo debo de sumarle 60 grados y yo sé que estos 60 grados se encuentran entre 0 y 90. Coloco mi transportador, marco 60 grados. 60 grados estaría aquí. Aquí lo podemos ver, 60 grados lo marco. Quito mi transportador, coloco mi regla. Y una vez trazo los 60 grados. Evidentemente yo aquí marco que yo tendría ahí entonces el ángulo de 1500 grados, que es lo que nos piden que grafiquemos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, tienen como tarea lo siguiente, que son el ejercicio 2.1, 2.2 y 2.3 de su libro, de toda la temática que hemos desarrollado en este video. Cualquier duda, cualquier consulta que usted me quiera hacer, pues estamos anuentes a poder evacuar sus inquietudes. Me pueden escribir al WhatsApp y nos vamos a ver entonces, si Dios lo permite, hasta el próximo video.